se juntaron con Jesús. ¿Podemos orar nuevamente? Cuando nos reunimos como iglesia para escuchar la voz del pastor en torno de la palabra del Señor, Él tiene total libertad para hablar a cada uno de nosotros. Y en este pasaje, hermanos, a partir del versículo 30 hasta el 44, es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Inclusive está relatado este pasaje en los 4 evangelios. Y no todas las cosas que hizo Jesús fueron relatadas en los 4 evangelios, pero justamente este pasaje sí fue relatado en los 4 evangelios. Y gracias al Señor, hermano, que en esta simplicidad y pureza que el Señor merece, nos reunimos en esta noche para escuchar su palabra. Por eso que podamos tener esta oración en nuestros corazones, de decirle: vivifícanos según tu palabra, como dice el Salmo 119. Después, susténtanos también según tu palabra, Señor, porque solamente su palabra es poderosa para darnos, como dice también, lámpara para nuestros pies, tu palabra. Si necesitamos dirección o luz para alguna situación en nuestras vidas, la palabra del Señor nos puede direccionar. Entonces aquí, fíjense, hermanos, que cuánta riqueza. Ya hemos leído esta primera parte del 30 que dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Hay otra versión que dice así: entonces los apóstoles volvieron a su presencia. Esa versión está mucho más rica, ¿no? Pero dice, no es que se juntaron con Jesús, sino que volvieron a su presencia. Hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, por ahí sí o por ahí no, pero por ahí en la semana perdimos la presencia del Señor. Que en esta noche podamos volver a su presencia. En esta noche podamos recuperar su presencia. Estos apóstoles eran igual que nosotros. Habían sido llamados por el propio Jesús. Usted fue llamado por Jesús, hermano. No fuimos nosotros los que le elegimos a Él. Y sí, fue Él que nos escogió a nosotros. Y hermanos, que podamos en esta noche volver a su presencia. ¿Saben, hermanos? La iglesia solamente puede perseverar en la doctrina de los apóstoles, o en la palabra más simple. La iglesia primitiva perseveraba por medio de la palabra. Y esta noche nos reunimos para el ministerio, el servicio de aquellos que van a compartir la palabra, porque queremos escuchar su voz. Y hoy estábamos recordando, hermanos, que en Deuteronomio 4, dentro del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Deuteronomio es como si fuese una repetición, ¿no?, para una nueva generación que sí va a entrar en el desierto. La primera no entró porque dudaron de la palabra del Señor, pero la segunda sí estaba por entrar. Y a esa generación les fue dada esta palabra, que si ustedes, el Señor les dijo por medio de Moisés, ¿no?, endureciesen sus corazones, dice que ellos serían esparcidos. Deuteronomio 4:27 dice eso: ustedes van a ser esparcidos por medio de las naciones. Imagínense eso. Pero ahí dice una frase más del Señor, hermano, que si desde allí, si fuésemos esparcidos, desde allí le buscásemos al Señor, le hallaríamos. ¿Será que en esta noche nosotros venimos para buscar al Señor? Si venimos con ese corazón, le hallaríamos. Vamos a hallarle, hermanos. Le hallarás, hermano. Dice, porque lo buscarás de todo nuestro corazón. Ahí está la clave. ¿Será que le venimos a buscar al Señor de una manera monótona, religiosa tal vez? ¿O le venimos a buscar al Señor? Porque la promesa del Señor es esta: si venimos a buscar al Señor con todo nuestro corazón, le hallarás. Le hallarás. Acá dice así, hermanos: se juntaron con Jesús, volvieron a su presencia. Volvámonos a Él, hermanos, de todo nuestro corazón, porque Jesús nos quiere recibir. Y el Señor, hermanos, dice: y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Que podamos, hermanos, si tenemos pecados,
La palabra dice, si confesamos o si le contamos al Señor nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestra maldad, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Acá los discípulos volvieron al Señor, hermanos. Fíjense entonces, hermanos, que a partir podemos dividir esta sección desde el 30 al 34 hay una sección y del 35 al 44 la segunda sección. Fíjense que en esta primera sección del 30 al 34 hay algunas cosas que nos dejan ver un poco más de la persona de Jesús. ¿Quién es nuestro Señor Jesús, hermanos? Venimos en esta noche para contemplarle a Él. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque si nosotros le miramos a cara descubierta, dice Pablo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Entonces, cuando abrimos la Escritura, la palabra, debemos tener este corazón de querer contemplarle a Él y de querer aprender de Jesús, aprender del Señor. Entonces, fíjense que aquí ya hemos visto en el versículo 30, el Señor nos va a recibir, hermanos. El Señor te quiere recibir. Hermanos, qué tremendo esto, que Dios nos quiera recibir a nosotros. Muchas veces nos desviamos, ¿no es cierto? Y Él nos quiere recibir. Eso está en el versículo 30. Estos discípulos volvieron a la presencia. Entonces, que no sea letra, hermanos, que podamos tocar en el espíritu esta palabra. Hoy todavía, no sabemos mañana, hoy todavía podemos volvernos al Señor, hermanos. Volver a su presencia. Y ahí fíjense que el versículo 31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hermanos, qué tremendo que el Señor nos quiera decir en esta noche. Vengan vosotros, vengan ustedes aparte a un lugar desierto. ¿Recuerdan otro pasaje que dice más o menos lo mismo? En Mateo 11, ¿no? Él dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Lleven mi yugo, es decir, ¿no? Estén sujetos a mí, no anden descarrilados, ¿no? Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y ahí otra vez la palabra, y hallaréis, hermanos, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aquí el Señor nos invita, entren en mi descanso, aquíétense, aprendan de mí. Yo soy diferente de ustedes, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces el Señor nos recibe en el versículo 30. En el versículo 31 Él nos invita a entrar en esta comunión íntima de descanso, de contemplación, de amistad, hermanos. Aleluya. Versículo 32 dice, y fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Y ahí está la frase nuevamente, y se juntaron a Él. Versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Que el Señor nos pueda ver en esta noche también como una gran multitud y Él tenga compasión de nosotros. Él tiene, hermano, compasión de nosotros. Esa palabra compasión significa que fue movido a misericordia. Él ve aquella situación, tantas personas que estaban para escuchar a Él, querían aprender de este Mesías, y Él es movido a misericordia. Porque dice, eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál es la palabra aquí en este versículo 34 que es resaltada? Jesús es nuestro único pastor. Él es nuestro pastor, hermanos. En Hebreos 13 dice que Él es el gran pastor de las ovejas. El 1 Pedro dice, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz,
me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, aleluya, ni nadie las arrebatará de mi mano, hermanos. Hay situaciones que pasamos y creemos, esta vez no hay vuelta atrás, estoy perdido, pero el pastor está ahí sosteniéndonos. El Salmo 63, cuando Absalón, el hijo de David, hizo una sublevación, tomando el reino por la fuerza, sacando a su padre. Imagínense en eso, ¿no? El caso de rebeldía, era el hijo, no era otra persona. David estaba en el desierto y dice, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Y más adelante dice así, tu diestra me ha sostenido. Hermanos, solo la diestra de nuestro Padre, nuestro Señor, es la que nos sostiene. Y aquí, hermanos, ese gran pastor sale y ve la condición de las multitudes que tenían necesidad de qué? Querían escuchar a Él, querían hallarle a Él, hermanos. Y entonces ahí ese gran pastor comienza a ¿qué? A enseñarles, a hablar su palabra. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de la palabra del Señor, hermanos? ¿Usted concuerda conmigo o no, hermano? Todos los días necesitamos esta palabra. Porque este pastor nos enseña. Es un pastor que nos da su palabra rema, es decir, su palabra específica para cada situación. Cuán precioso es nuestro pastor, hermanos. Si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Muchas veces ponemos la esperanza en otras cosas, o en otros pastores, entre comillas, por decir así. Por ahí es nuestro dinero, es nuestro pastor, entre comillas. Tener salud de nuestro pastor. Cristo es nuestro pastor, hermano. El Señor es una persona viva que está unida a nosotros y Él nos sostiene, hermano. Entonces estos discípulos, a medida que iban caminando con Jesús, iban aprendiendo de Cristo. Y en esta situación, hermanos, desde el versículo 30, hemos visto, Él nos puede recibir en esta noche. Versículo 31, nos llama a descansar, a entrar con Él. Y el versículo 34, Él es el gran pastor que nos puede sustentar, que nos da verdes pastos, que nos da aguas tranquilas. Hermanos, aquí ya comenzamos a ver un panorama de quién Cristo es. Y podemos entender que en estos versículos vemos que Él es nuestro sustentador. Es decir, Él es el único que nos puede satisfacer. Ahora, hermanos, sigamos para la siguiente sección. Desde el versículo 35 al 44. Hemos visto algunas glorias del Señor. Que Él es el pastor que nos recibe, que nos llama a aprender de Él, nos llama a estar junto a Él, a amarle, a ser sus discípulos. Pero ahora, el versículo 35, fíjense en qué tremenda palabra. Dice así, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Usted ha percibido, hermano, que repite en ese versículo 35 dos veces una frase. ¿Cuál es la frase? Muy avanzada. Ahí dice, ya era muy avanzada la hora. El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Ustedes se acuerdan de otro versículo que dice eso? Romanos, ¿no? Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Aleluya. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es en esta hora que estamos viviendo nosotros, hermanos. La hora está muy avanzada y se está acercando el verdadero día, hermanos. No pongas esperanza en las cosas de esta vida, de esta tierra. Enseguida todo va a pasar, en breve todo va a pasar. Lea Apocalipsis, fíjense, no hay un panorama muy bueno para el futuro de esta tierra. Entonces pongamos la esperanza en los cielos, hermanos, donde está Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, hermanos. No en esta tierra, porque la hora está muy avanzada. Tinieblas por todos lados. Ahora, hermanos, fíjense en que en esta hora avanzada, en estos días que hemos pasado de mucho frío, encima cuando
estamos sin comer bien, parece que se siente más el frío. Pero si nosotros nos alimentamos bien, ¿no es cierto?, podemos resistir el frío y abrigarnos bien, lógicamente. Entonces el Señor, en esta hora avanzada de frío espiritual, el Señor, no importa que haya frialdad, si tu corazón está unido al Señor, hermano, no importa las situaciones adversas, todo va a estar bien. Como dice aquel cántico, si Él está, todo estará bien. Entonces el Señor nos llama en esta noche avanzada a apegarnos a sus palabras, a avivar el fuego del Espíritu que está en nosotros, hermanos, porque se acerca el día. No importa que haya frío, podemos estar muy bien fortalecidos y aún derrotar esas situaciones de frío espiritual. Amén. Entonces acá dice 36, los discípulos le dicen al Señor, le aconsejan al Señor, ¿no?, porque eran sus íntimos, y le dicen, despídelos, ya que la hora está muy avanzada, despídelos. Total, para nosotros está bien, nosotros nos quedamos contigo, Jesús, pero esta multitud, despídelos, ¿no? Fíjense en el corazón que tenían los discípulos, ¿no? Para que vayan a los campos y a aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y ahí en el 37 dice, respondiendo Él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. En el Evangelio de Juan dice que el Señor le estaba diciendo esto a Felipe principalmente para probarle a Felipe, para probar la fe de su discípulo que estaba aprendiendo. Entonces, la situación es, ¿no es cierto?, es extrema. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿No? El Señor le dice, dadle vosotros de comer. Entonces, hermanos, en este tiempo donde la noche está avanzada, ¿qué debemos hacer nosotros como discípulos? Alimentar a nuestros hermanos que están cerca. ¿Cuál es el hermano que está cerca? ¿No? Tenemos varios hermanos cerca. Ahí ustedes recuerdan en Lucas 12 que el Señor dice, ¿no?, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo dé su ración, dé la porción necesaria, no en abundancia, sino lo que se necesita? Tu hermano, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, los hermanos están cerca. ¿Quién le va a alimentar? El Señor, sí, pero a través de tu vida, a través de lo que el Señor te dio, porque el Señor les dice, id y vedlo. ¿Qué te dio el Señor? ¿Será que el Señor no te ha dado, hermano, la riqueza de su palabra? ¿Le ha dado o no le ha dado, hermano? Le ha dado. Con seguridad que sí. Entonces, con esa porción tenemos que ir y ver qué me dio el Señor. Por ahí a veces pensamos, es poco esto, es poco. Y sí, puede ser poco. Eran 5 panes. El número 5 nos habla de responsabilidad en la Biblia. Y el número 2, los 2 pescaditos, ¿no?, testimonio en la Biblia. Entonces, id y ved, algo ya nos dio el Señor. Ahora, eso que nos ha dado el Señor, ¿qué debemos hacer? Fíjense cómo continúa. El 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Colocar en las manos del Señor. Depender de Él. Porque saben, hermanos, cuál es nuestro mayor defecto de todos nosotros, de nuestra independencia. Es decir, yo ya sé. A veces nos fue bien alguna vez, este es el camino, hay que hacer lo mismo. Y ahí el Señor viene y sale todo mal, ¿no? Porque no ponemos en las manos del Señor, no dependemos de Él, no somos débiles, somos fuertes, ese es nuestro problema. Somos capaces, tenemos recursos. Y el Señor nos manda a ser débiles. Pablo tenía aquel aguijón, ¿no es cierto, hermanos? Y él había pedido, sacame, Señor, de esta situación, sacame. Y el Señor le dijo, no, Pablo, mi gracia te basta. Porque el poder se perfecciona ¿cuándo? En la debilidad. Entonces, cuando somos débiles, ahí somos fuertes. No al contrario, ¿no es cierto? A veces queremos que somos fuertes, esta situación va a salir bien porque tenemos los recursos.
Pero el Señor siempre, en la escuela de Cristo, que estamos todos nosotros, el Señor nos hace depender de Él. Que podamos aprender esta lección, hermanos, de depender de Él. ¿Por qué? Porque somos de Él. Porque somos sus discípulos. Y estamos aprendiendo de Él. Amén. Entonces aquí, Él toma en sus manos aquellos 5 panes, hermanos. ¿Para qué la multitud de 5.000 hombres? ¿Será que podía llenar a esos hombres por su propia fuerza? Claramente que no tenían nada. Pero ellos hicieron algo, hermanos. Se echaron en fe. Colocaron en las manos de que podía ser. De las manos que hoy, hermanos, son manos heridas. Tienen cicatrices en esas manos. Acá en el medio, por amor a nosotros. Entonces, Él, ¿qué hace con sus manos? Tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Todo lo que el Señor tiene en sus manos, hermanos, ¿saben lo que va a pasar? Va a partir. El Señor siempre nos va a hacer andar por el camino de la cruz. No cree que todo va a ser lindo, pero es bueno, porque un pan entero nadie puede comer. Ahora un pan partido sí se puede comer. Y el Señor quiere partirnos por diversas situaciones, hacernos pasar por el camino de la cruz. ¿Para qué o por qué? Para que nuestro viejo hombre, el yo, sea eliminado en el buen sentido de la palabra y quede Cristo, que es el nuevo hombre en nosotros. Amén. Dice, y dio a sus discípulos, hermanos, es el único milagro que hizo Jesús juntamente con sus discípulos. Todos los otros milagros registrados en los evangelios Él los hizo solo, pero este milagro los dio a sus discípulos. Hermanos, el Señor cuenta contigo también. ¿Cuánta gente hay ahí afuera que necesitan del evangelio? Que necesitan de esta palabra, hermano, que nosotros tenemos, que nos ha dado. Dice, dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. En este versículo 42 dice, y comieron todos y se saciaron. Aquí vemos el aspecto principal de toda esta situación que había pasado. Era para aprender a sus discípulos que solamente el único que satisface, que nos va a satisfacer, hermano, es Jesús. No busque amor en el mundo, porque usted va a volver siempre insaciable, va a estar insaciable, nunca se va a llenar, como aquella mujer samaritana que buscaba agua y siempre volvía a tener sed, y Jesús le dijo, si vos volvés a beber de esta agua, vas a tener sed mañana de vuelta. Pero yo te invito a beber de una nueva agua. Es un agua viva. Es un agua que satisface para siempre. Tiene vida eterna. Como canta nuestra hermana. Si de ella bebieres. Aleluya, hermanos. Todos fueron saciados. De su plenitud hemos tomado todos, hermanos. Gracia sobre gracia. Porque solo Cristo satisface, hermanos. Que la palabra penetre nuestros corazones, hermanos. Por favor, esperamos en el Espíritu. Porque solo la palabra tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y esta palabra nos quiere hacer doblar nuestras rodillas delante de Él y reconocer que en esa situación que usted está pasando, solo Él va a poder vencer si lo entregamos en sus manos. Y solo Él nos puede satisfacer. No es como nosotros queremos. Es como Él quiere, hermanos. Dice, en Proverbios 8 dice 35, el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Que podamos en esta noche hallar al Señor Jesús, alcanzar el favor de Jehová. Porque el que me halle de verdad, hallará la vida. Aleluya. Él es la vida. Juan dice eso, Él es la vida eterna. Que estaba con el Padre, pero se lo manifestó. ¿Saben, hermanos? Cuán terribles son nuestros corazones. Porque la palabra viene y muchas veces se encuentra resistencia. Un hermano
estaba compartiendo el otro día. Yo termino con esto, hay otros hermanos que comparten. Hay un hermano que estaba diciendo que hace varios años atrás hubo un avivamiento en la India, porque un joven llamado Pat Singh, que también vivió en la época de Vajrayana en la India, él era hindú y dice que era de la religión más fuerte en la India. Y él fue a estudiar en Inglaterra y le regaló a una familia donde él se hospedaba, le regaló una Biblia con una tapa de cuero. Y dicen que este hermano, este joven en aquella época, vio aquella Biblia y dice, esto no me sirve. Agarró la parte y sacó el cuero de la Biblia, la parte de la tapa de la Biblia, que era de cuero. Y la parte de adentro tiró y la quemó. Y después otra vez le regalaron otra Biblia a él. Y dice que hacía tanto frío que estaba nevando en Inglaterra. Y dijo, voy a ver qué dice este libro. Total, no me va a hacer nada. ¿Qué me va a pasar? ¿Sí? ¿Saben en qué parte abrió? En el Evangelio de Juan. Y hay una frase que se repite mucho en el Evangelio de Juan. De cierto os digo. Otras traducciones dicen, en verdad os digo. Dice que cuando él abrió aquella Biblia, comenzó a leer a las 10 de la noche, amaneció al otro día leyendo la Biblia, de rodillas, postrado delante del Señor, porque el Espíritu Santo encontró lugar en aquel joven, en el corazón de aquel joven, con aquella corta frase que decía, en verdad. ¿Saben, hermano, lo que nos puede ocurrir a nosotros? De tanto conocer la Biblia, entre comillas, ¿no? Porque la palabra es viva. Nosotros creemos que conocemos, porque escuchamos mensajes nada más. Pero si en esta noche nosotros escuchamos el espíritu de la palabra, esa palabra tiene poder para convertirnos de verdad, para llevarnos a un arrepentimiento genuino y para que Dios obtenga lugar y espacio en nuestros corazones. Nuestras situaciones nos cambian porque nosotros no le damos espacio y lugar al Señor Jesús. No nos rendimos al poder de la palabra. La palabra es poderosa en sí misma para salvar nuestras almas, hermano. Entonces, hermanos, que podamos tocar en esta palabra. Hemos visto en los primeros versículos, Él nos quiere recibir. Él nos recibe, hermanos. Aleluya. En esta noche podamos ir hasta Él, porque Él nos quiere recibir. Y Él nos invita, aprendan de mí, aprended de mí. Vengan a mi descanso. Yo soy este buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero también te pido algo, en los otros versículos que leímos, los últimos. En esta hora avanzada, yo te pido algo. Coopera conmigo, alimenta a tu hermano, orá por tu hermano, orá por la iglesia. Poné en mis manos lo que tenés, lo que yo ya te di, porque Él nos dio, que yo voy a multiplicar. ¿Por qué? Todos fueron saciados, porque Cristo es el único que nos puede saciar. Él es la verdadera satisfacción. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Porque dice que Él es lleno, es pleno. Y en Él estamos satisfechos o completos.